Las vacaciones familiares en Valencia prometían ser un respiro del ajetreo cotidiano. La costa con su arena dorada y el murmullo de las olas, parecía el escenario perfecto para desconectar. Sin embargo, al llegar, la tensión en mi matrimonio se hizo evidente. Las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales eran constantes. Mi esposo, inmerso en sus pensamientos, parecía distante. La alegría que solíamos compartir se había desvanecido. Durante el primer día, mientras explorábamos el mercado central de Valencia, los aromas de frutas frescas y especias llenaban el aire. Intenté disfrutar de la experiencia, pero cada vez que miraba a mi esposo, recordaba la falta de conexión entre nosotros. En medio de la multitud, vi a mi suegro. Su presencia era reconfortante, siempre había sido un hombre amable y comprensivo. En ese instante nuestras miradas se cruzaron y sentí una chispa inesperada. El Festival de las Fallas comenzaba esa noche. Las calles se llenaron de luces brillantes y risas alegres. Mientras me perdía en la multitud, noté que mi suegro estaba cerca. Compartimos una conversación casual sobre los monumentos que adornaban la ciudad. Su voz resonaba con calidez y su risa era contagiosa. A medida que hablábamos me di cuenta de lo mucho que añoraba esa conexión emocional que faltaba en mi matrimonio. La suegra observaba desde lejos, sus ojos entrecerrados como si pudiera percibir la química entre nosotros. Intenté ignorarlo, pero era difícil no sentirme atraída por su energía. Cada palabra intercambiada parecía cargar el aire entre nosotros con una tensión inconfesable. El ambiente festivo nos envolvía mientras avanzábamos por las calles adornadas con coloridos ninots y petardos estallando a nuestro alrededor. Al caer la noche decidí acercarme a mi suegro nuevamente para disfrutar del espectáculo pirotécnico juntos. Nos encontramos en un pequeño bar del barrio del Carmen donde el ambiente era acogedor y las risas resonaban suavemente. Mientras saboreábamos una copa de vino tinto local, nuestras miradas se encontraban más a menudo. Hablamos sobre recuerdos familiares y anhelos perdidos, él compartió historias sobre su juventud y mis propios recuerdos comenzaron a fluir con facilidad. Era como si hubiéramos creado un pequeño mundo solo para nosotros dos. Sin embargo, una parte de mí luchaba contra esta atracción creciente. Sabía que debía mantenerme alejada, después de todo, era mi suegro y estaba casada con su hijo. Pero cada risa compartida intensificaba mis sentimientos reprimidos. Al final de la noche, cuando regresamos al hotel familiar bajo un cielo estrellado, sentí que algo había cambiado entre nosotros. La atracción ya no era solo un destello fugaz, había crecido hasta convertirse en algo más profundo e inquietante. Mientras caminábamos hacia nuestras habitaciones, nuestra cercanía se volvió palpable. La tensión era casi eléctrica, podía sentir cómo mis latidos se aceleraban al estar tan cerca de él. Nos despedimos con una sonrisa cómplice antes de entrar en nuestros respectivos cuartos. En ese momento comprendí que esta situación podría complicarse rápidamente si no tenía cuidado. Pero la idea de explorar esta conexión secreta comenzó a seducirme, anhelaba más momentos como aquel. Las vacaciones apenas comenzaban y ya había tomado un rumbo inesperado e incierto. Mientras me acomodaba en la cama esa noche, sabía que mis deseos estaban empezando a chocar con mis responsabilidades familiares. La atracción crecía sin control y me encontraba atrapada en un dilema emocional, seguir adelante o dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. El día siguiente prometía nuevas oportunidades para encuentros furtivos y decisiones difíciles por tomar mientras las festividades continuaban envolviendo nuestra familia en su abrazo vibrante pero engañoso. La noche se había adueñado de Valencia, y el aire fresco del mar acariciaba mi piel mientras caminaba por la playa de la Malvarrosa. Las luces de los bares titilaban a lo lejos, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tensión que sentía en mi interior. La familia estaba ocupada en el hotel, disfrutando del bullicio del festival, y esa era mi oportunidad para encontrarme a solas con él. Las olas rompían suavemente en la orilla, y cada sonido parecía amplificar mis pensamientos. Había algo profundamente inquietante en lo que estaba sintiendo. La atracción que había comenzado como una chispa ahora se transformaba en un fuego incontrolable. La idea de acercarme a él me llenaba de nerviosismo, pero también de un deseo inexplicable de conexión.
Decidí caminar hacia el paseo marítimo, donde las sombras ofrecían un refugio seguro. Mi corazón latía con fuerza al pensar en el riesgo que estaba asumiendo. No era solo una cuestión de deseo, era la búsqueda de algo más profundo, algo que había estado ausente en mi matrimonio durante años. La soledad emocional me había llevado a este punto, y no podía evitarlo. De repente lo vi venir hacia mí. Su figura se recortaba contra la luz de la luna, y mi pulso se aceleró aún más. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Asentí, incapaz de articular palabras mientras comenzábamos a caminar juntos. El silencio entre nosotros se llenó con el sonido del mar y los murmullos lejanos de las festividades. Hablamos sobre trivialidades al principio, las tradiciones locales, la comida deliciosa que habíamos probado en el mercado central. Pero pronto la conversación se volvió más personal. Compartimos anhelos ocultos y recuerdos perdidos. Siempre he deseado tener una conexión más profunda con alguien, confesó él, mirando al horizonte como si buscara respuestas en las olas. Sus palabras resonaban dentro de mí como un eco familiar. También yo anhelaba esa conexión, algo que parecía haber desaparecido entre las rutinas diarias y las expectativas familiares. Mientras caminábamos bajo las estrellas, el ambiente se tornó más íntimo. Las luces del festival parpadeaban a lo lejos, pero aquí solo existíamos nosotros dos y nuestras emociones reprimidas. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá?, pregunté sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Sí, respondió él suavemente, girando su cabeza para encontrarme con la mirada. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo estábamos nosotros dos compartiendo una vulnerabilidad inesperada. De repente me encontré deseando sentir su cercanía física. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más a él mientras continuábamos caminando por la orilla desierta. El murmullo del mar parecía alentarnos a seguir adelante con lo que ambos sabíamos que era peligroso pero irresistible. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente al intentar recoger una concha del suelo. Ese contacto fue suficiente para encender una chispa entre nosotros. Me detuve y lo miré fijamente a los ojos. Había un entendimiento tácito entre nosotros que no necesitaba ser verbalizado. En un impulso casi involuntario, me acerqué aún más y nuestros labios se encontraron por primera vez en un beso suave pero cargado de significado. Nos besamos. Fue un momento robado al tiempo y al espacio. Todo lo demás desapareció mientras nos entregábamos a esa conexión prohibida. Sin embargo, tan pronto como nuestros labios se separaron, la realidad regresó como una ola rompiendo contra la orilla. El miedo comenzó a invadir mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podría arriesgarlo todo por este instante? Pero también había una parte de mí que anhelaba seguir explorando esta nueva posibilidad. Decidimos alejarnos del bullicio del festival y encontramos un rincón tranquilo cerca de unas palmeras donde podíamos hablar sin ser vistos ni escuchados por los demás miembros de la familia. La tensión aumentaba mientras nos sentábamos sobre la arena tibia. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi en susurros mientras miraba sus ojos llenos de confusión y deseo al mismo tiempo. Solo quiero disfrutar este momento contigo, respondió él con sinceridad desgarradora. Así pasamos el resto de la noche hablando sobre nuestras vidas. Anhelos perdidos y sueños olvidados surgieron como fantasmas del pasado. Compartimos historias sobre nuestra infancia y cómo habíamos llegado hasta aquí, ella atrapada en un matrimonio sin amor verdadero y él lidiando con sus propias decepciones personales. A medida que compartíamos nuestras experiencias personales, sentí como las barreras emocionales comenzaban a desvanecerse entre nosotros. Era como si hubiéramos encontrado un refugio seguro para nuestras almas cansadas. Allí no había juicios ni expectativas familiares. Sin embargo, cada palabra compartida también traía consigo una carga emocional pesada. ¿Cómo podríamos reconciliar esta conexión creciente con nuestras responsabilidades familiares? La culpa comenzó a hacer mella en mi conciencia mientras recordaba los rostros sonrientes de mis hijos e incluso el amor platónico que aún existía por mi esposo. Cuando finalmente decidimos regresar al hotel antes del amanecer, sabía que nada volvería a ser igual entre nosotros después de esta noche mágica pero peligrosa. Caminamos juntos hacia el hotel bajo el cielo estrellado.
cada paso resonaba como una advertencia silenciosa sobre lo que habíamos comenzado sin quererlo realmente. El resto del viaje prometía ser complicado. Ya no podía ignorar los sentimientos intensos que habían surgido entre nosotros ni tampoco podría evitar enfrentar las consecuencias emocionales cuando regresáramos a casa junto al resto de la familia. Al llegar al vestíbulo del hotel antes del amanecer, nos despedimos brevemente antes de entrar por separado. Nuestros corazones latían desbocados ante lo desconocido que nos esperaba tras esas puertas cerradas. Mientras subía las escaleras hacia nuestra habitación familiar, sabía que debía encontrar respuestas dentro de mí misma antes de dar cualquier paso más hacia adelante o hacia atrás en esta compleja red emocional donde todos éramos actores involuntarios atrapados por circunstancias ajenas a nuestra voluntad pero terriblemente tentadoras al mismo tiempo. Mientras la luz del sol comenzaba a asomarse por el horizonte, me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso de la culpa aplastando mi pecho. La noche anterior había cambiado todo. Nunca imaginé que un simple beso podría abrir una puerta a un mundo tan complicado. La atracción que había sentido por mi suegro se había transformado en algo más profundo, y ahora me encontraba atrapada entre dos realidades. Decidí salir a dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el aroma del mar llenaba el aire. El sonido del agua me tranquilizaba, aunque mis pensamientos seguían girando en torno a lo sucedido. ¿Qué significaba realmente ese beso? ¿Era solo un desliz o algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre? Al regresar al hotel, me encontré con él en el vestíbulo. Su mirada era intensa y cargada de emociones no expresadas. ¿Cómo amaneciste?, preguntó con voz suave, pero su tono revelaba una mezcla de ansiedad y deseo. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. No puedo dejar que esto continúe, respondí, aunque en mi interior había una parte que deseaba lo contrario. La culpa me atormentaba, sabía que debía ser responsable y pensar en mi familia, pero cada vez que estaba cerca de él, las barreras se desvanecían. Quizás deberíamos hablar, sugirió él. Miré a nuestro alrededor. Otros miembros de la familia estaban distraídos con sus propias actividades. Acepté su propuesta y nos dirigimos a un rincón apartado del hotel donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Una vez allí comenzamos a compartir nuestros pensamientos más profundos. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y anhelos ocultos. Él mencionó cómo su matrimonio había perdido la chispa hace años, lo cual resonó en mí. Yo también sentía esa desconexión en mi propio hogar. A veces siento que estoy atrapado, confesó con sinceridad. Las palabras fluyeron entre nosotros como si hubiéramos estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sin embargo, a medida que compartíamos nuestros secretos más oscuros, el miedo comenzó a asomarse nuevamente en mi mente. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La idea de enfrentar las consecuencias era aterradora. En medio de nuestra conversación profunda, ocurrió un accidente inesperado. Una lámpara del techo se cayó repentinamente debido a una mala instalación previa. Ambos nos sobresaltamos y caímos al suelo en un instante de pánico compartido. El corazón me latía con fuerza mientras nos mirábamos el uno al otro desde el suelo. Era como si ese momento hubiera creado una burbuja entre nosotros. Recuperando la compostura rápidamente, él se acercó más a mí mientras nos levantábamos lentamente. En ese instante los miedos parecieron desvanecerse temporalmente, solo existíamos nosotros dos y la conexión palpable entre nuestros cuerpos. Nuestros labios se encontraron por segunda vez, esta vez con más intensidad y urgencia. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas provenientes del pasillo. Era nuestra familia volviendo de un paseo matutino. Nos separamos abruptamente y miramos hacia la puerta con nerviosismo. Esto no puede seguir así, dije con voz temblorosa mientras intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. Lo sé, respondió él con tristeza reflejada en sus ojos oscuros. Pero hay algo especial entre nosotros. La conversación continuó mientras tratábamos de entender qué significaban esos momentos robados juntos para nuestro futuro individual y familiar. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso adicional. Nuestras familias eran todo lo que conocíamos y perderlas sería devastador. Al final del día,
decidí regresar a nuestra habitación familiar antes de que alguien notara mi ausencia prolongada. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, sentí una mezcla abrumadora de emociones, amor prohibido mezclado con culpa paralizante. Cuando llegué a nuestra habitación, encontré a mi esposo sentado frente al televisor encendido pero sin prestar atención realmente al contenido, parecía perdido en sus pensamientos también. Me saludó con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos cansados. ¿Todo bien?, preguntó sin dejar de mirar la pantalla vacía. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mi agitación interna detrás de una fachada tranquila. La cena esa noche fue tensa, las conversaciones familiares fluyeron superficialmente mientras cada uno intentaba mantener las apariencias ante los demás. Aún así, no podía evitar sentirme distante e incompleta frente a todos ellos. A medida que avanzaban los días en Valencia y las festividades se intensificaban por las fallas, la presión aumentaba sobre mí para mantener esta doble vida sin ser descubierta ni traicionar mis sentimientos hacia nadie más involucrado en esta complicada red emocional. La relación secreta seguía creciendo como una sombra oscura detrás de cada rayo de luz familiar que intentábamos disfrutar juntos. Paseos por mercados llenos de colores vibrantes y sabores intensos no podían borrar lo que estaba sucediendo entre nosotros dos fuera del alcance visual del resto. Mientras caminábamos juntos hacia el mercado central uno de esos días soleados bajo un cielo azul radiante lleno de vida vibrante alrededor nuestro, frutas frescas expuestas al sol brillando como joyas, no pude evitar sentirme dividida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar e ilusiones perdidas, otro donde el deseo ardiente amenazaba con consumirlo todo si no tenía cuidado. Las conversaciones se volvieron más profundas cada día, ambos anhelábamos respuestas sobre lo que realmente deseábamos para nuestras vidas futuras, y aunque sabíamos las consecuencias potenciales, la atracción continuaba creciendo como un fuego incontrolable dentro nuestro. Cada mirada furtiva intercambiada durante esas cenas familiares o paseos casuales creaban momentos cargados donde nuestras almas parecían comunicarse sin necesidad de palabras habladas. Un lenguaje secreto solo comprendido por los dos involucrados en esta danza peligrosa llena de pasión prohibida e incertidumbre constante sobre lo correcto o incorrecto según las normas sociales establecidas por quienes nos rodeaban continuamente. El equilibrio era frágil e inestable. Cada día traía consigo nuevos desafíos mientras intentábamos navegar esta compleja red emocional tejida alrededor nuestro, donde cada decisión podría llevarnos más cerca o alejarnos aún más uno del otro hasta llegar al punto sin retorno donde ya no habría vuelta atrás posible sin enfrentarnos directamente a nuestros propios demonios internos escondidos detrás del velo familiar, cotidiano establecido desde hace tanto tiempo. La mañana siguiente a nuestra noche juntos fue un caos de emociones. La luz del sol se filtraba por las cortinas iluminando la habitación donde, por un breve instante, todo había tenido sentido. Sin embargo, la realidad se precipitó sobre mí como una ola rompiendo en la orilla. La culpa comenzó a apoderarse de mis pensamientos mientras me vestía con cuidado, evitando hacer ruido para no despertar a mi suegro. El desayuno familiar en la terraza era un ritual que no podía eludir. La risa y las conversaciones animadas de los demás parecían resonar en un tono distante, como si estuviera atrapada en una burbuja. Observaba a mi esposo, su sonrisa despreocupada contrastaba con la tormenta emocional que me asaltaba. La tensión entre mi corazón y mi mente crecía cada vez más. Por un lado, deseaba aferrarme a esa conexión prohibida que había descubierto, pero por otro lado, el peso de mis responsabilidades familiares me oprimía. Mientras servía el café, noté que mi suegro me miraba de reojo. Su mirada contenía una mezcla de complicidad y preocupación. Era como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea invisible que cambiaría todo lo que conocíamos. Las palabras no eran necesarias, el silencio hablaba por sí mismo. ¿Te gustaría dar un paseo después del desayuno?, preguntó él casualmente, rompiendo la tensión en el aire. Su tono era ligero, pero yo podía sentir la carga detrás de su propuesta. Claro, respondí tratando de mantener mi voz firme mientras el corazón latía con fuerza en mi pecho. Después del desayuno, nos alejamos de la casa hacia la playa de la Malvarrosa. Las olas rompían suavemente contra la orilla y el sonido era casi terapéutico. Caminamos juntos en silencio al principio, disfrutando del paisaje y evitando cualquier mención sobre lo sucedido entre nosotros.
Pronto llegamos a un rincón apartado donde las familias no solían ir. Allí él se detuvo y se volvió hacia mí con una expresión seria en su rostro. No sé cómo manejar esto, admitió con sinceridad. La verdad era que tampoco lo sabía. Es complicado, respondí mientras miraba hacia el horizonte. Mi matrimonio, hay cosas que no funcionan. Él asintió lentamente. Lo entiendo más de lo que imaginas. Luego reveló algo inesperado. Mi matrimonio también ha tenido sus dificultades. Sus palabras resonaron en mí como un eco perdido en el tiempo. La revelación me hizo cuestionar aún más nuestra situación actual. Si él también estaba lidiando con problemas similares, ¿qué significaría eso para nosotros? La conexión emocional se profundizaba cada vez más entre nosotros mientras compartíamos nuestros miedos y anhelos ocultos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro con más sinceridad, escuchamos risas familiares acercándose desde lejos. El momento se desvaneció rápidamente como humo ante nuestros ojos atónitos. Teníamos que volver antes de ser descubiertos. Regresamos a la casa justo a tiempo para encontrarnos con los demás miembros de la familia disfrutando del almuerzo preparado por mi suegra. El ambiente era festivo y lleno de alegría, sin embargo, yo sentía como esa alegría contrastaba con mis pensamientos agitados. El día continuó entre risas y conversaciones triviales mientras yo luchaba por mantenerme presente. La presión aumentaba cada vez más cuando noté a mi suegra observándonos con atención. Había algo en su mirada que sugería que sospechaba algo entre nosotros. A medida que caía la tarde y nos preparábamos para salir al mercado central de Valencia para disfrutar de las tapas locales y los aromas vibrantes del lugar, sentí una punzada de ansiedad recorrerme al pensar en lo fácil que sería caer en el error nuevamente si no tenía cuidado. Durante nuestra visita al mercado, perdí momentáneamente a todos los demás mientras buscábamos frutas frescas entre los coloridos puestos llenos de productos locales. En ese instante fugaz donde estábamos solos nuevamente, él tomó mi mano suavemente y me llevó hacia un rincón apartado donde nadie podía vernos. Esto no puede seguir así, dijo él casi en un susurro mientras miraba profundamente en mis ojos. No sé qué hacer, respondí sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante esta situación incontrolable. Tal vez deberíamos hablarlo más tarde. Cuando estemos solos nuevamente, sugirió él antes de soltar mi mano rápidamente al escuchar voces acercándose. El resto del día pasó entre risas forzadas y miradas furtivas mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás miembros de la familia. Sin embargo, cada encuentro casual parecía cargar nuestras interacciones con una energía palpable e inquietante. Había momentos donde nuestras manos se rozaban sin quererlo y esos instantes eran suficientes para encender nuevamente esa chispa prohibida entre nosotros. Al caer la noche volvimos a casa cansados pero satisfechos tras haber disfrutado unas horas llenas de vida valenciana. Sin embargo, esta satisfacción pronto se tornó amarga cuando nos encontramos nuevamente frente a frente después del último adiós familiar del día. Él cerró la puerta detrás nuestro mientras yo me apoyaba contra ella sintiendo como el aire se volvía denso alrededor nuestro. Ya no había vuelta atrás posible tras lo que habíamos compartido esa noche anterior. La conexión emocional crecía desmesuradamente y comenzábamos a perder control sobre ella. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté casi temerosa ante lo desconocido que se presentaba ante nosotros. Pasamos la noche juntos, respondió él sin dudarlo ni un instante mientras se acercaba lentamente hacia mí. El mundo exterior desapareció momentáneamente, solo existíamos nosotros dos envueltos en esta burbuja creada por nuestros deseos ocultos e inconfesables. Una burbuja tan frágil como peligrosa ante las realidades familiares que amenazaban constantemente con romperla si alguien llegara a descubrirlo todo antes de estar listos para enfrentar las consecuencias. La incertidumbre pesaba sobre mí como una sombra oscura mientras tomábamos decisiones arriesgadas sin pensar realmente en sus efectos futuros, pero era imposible resistir esa atracción magnética e irresistible. El aire en la casa estaba cargado de tensión. La familia se preparaba para salir a explorar el mercado central de Valencia, pero mi mente estaba en otro lugar. La atracción por mi suegro seguía en aumento, y cada instante que pasaba a su lado se sentía como un juego peligroso. Me preguntaba si realmente era capaz de continuar con esta relación secreta o si debía regresar a la vida familiar que había construido. Mientras caminábamos entre los puestos de frutas y especias,
la risa de los demás resonaba en mis oídos. Pero yo no podía disfrutar del bullicio ni del colorido ambiente. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, una chispa inconfundible me recorría el cuerpo. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejando solo la conexión entre nosotros dos. ¿Te gustaría probar esto?, me preguntó sosteniendo un pequeño trozo de queso manchego. Su voz era suave y profunda, un tono que siempre me había atraído. Asentí sin pensar, sintiendo cómo esa simple interacción encendía algo en mí que había estado dormido durante años. La suegra nos observaba desde una distancia prudente, sus ojos llenos de curiosidad. En ese momento su mirada se posó sobre nosotros y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había notado algo? La ansiedad comenzó a apoderarse de mí mientras trataba de actuar con normalidad. A medida que avanzábamos por el mercado, las preguntas de la suegra comenzaron a fluir como un río desbordado. ¿Cómo te va en el trabajo y con tu esposo? Las palabras parecían inofensivas, pero había un trasfondo que no podía ignorar. Sus ojos escudriñaban mi rostro en busca de respuestas ocultas. No tengo quejas, respondí con una sonrisa forzada. Todo va bien. Esa respuesta parecía insuficiente ante la intensidad de su mirada. El regreso al hotel fue tenso, cada miembro de la familia parecía estar atrapado en sus pensamientos, pero yo solo podía pensar en él y en lo que significaba nuestra relación. Habíamos compartido momentos tan profundos y reveladores que ahora todo lo demás parecía trivial. Esa noche, después de la cena familiar, decidí buscarlo a solas en la terraza del hotel. La brisa marina acariciaba mi piel mientras me acercaba a él, quien contemplaba las olas romperse suavemente contra la orilla. Necesitamos hablar, le dije al acercarme. Él asintió lentamente como si también sintiera el peso de nuestras decisiones recientes. ¿Sobre qué? Su voz era grave y resonante en el silencio nocturno. Sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Mis palabras salieron más rápido de lo que esperaba. La confusión y el deseo se entrelazaban dentro de mí como una tormenta incontrolable. No es fácil, respondió finalmente mirando hacia el horizonte iluminado por las luces del puerto. Pero hay algo real aquí. No puedo seguir así, admití con un nudo en la garganta. Siento que estamos jugando con fuego. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras. La ansiedad por el futuro comenzaba a apoderarse de mí nuevamente, sabía que no podía prolongar esta situación indefinidamente. De repente una figura conocida apareció al final del pasillo del hotel, un viejo amigo mío que no veía desde hacía años. Su presencia fue como un balde de agua fría, él podría ser la clave para revelar nuestro secreto o arruinarlo todo. ¿Es él?, pregunté nerviosamente mientras miraba hacia mi suegro. Sí, respondió él con preocupación evidente en sus ojos. No podemos dejar que nos vea juntos. Mi corazón latía desbocado mientras intentábamos actuar con naturalidad frente al amigo recién llegado, quien nos saludó efusivamente sin notar nada extraño entre nosotros dos. Sin embargo, cada palabra intercambiada era un recordatorio del delicado equilibrio en el que estábamos caminando. Mientras conversábamos sobre recuerdos compartidos y anécdotas del pasado, sentí como la presión aumentaba dentro de mí, cada risa sonaba vacía y distante comparada con lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. Al despedirnos del amigo y cerrar la puerta detrás de él, volvimos a quedarnos solos bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Esto no puede seguir así, insistí nuevamente cuando ya estábamos solos otra vez. La suegra sospecha algo. Él pareció pensar por un momento antes de responder, podemos encontrar una manera, tal vez deberíamos ser más cuidadosos. Su tono era firme pero lleno de incertidumbre. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó las festividades próximas. Las fallas estaban a punto de comenzar y eso significaría más reuniones familiares donde tendríamos menos oportunidad para vernos sin levantar sospechas. No puedo perderte, confesé casi en susurros mientras miraba sus ojos intensos reflejando mis propios miedos e inseguridades. Era cierto, había encontrado algo especial entre nosotros dos y no quería dejarlo ir tan fácilmente. Sin embargo, esa noche también trajo consigo preguntas inquietantes sobre mi matrimonio.
Las interacciones con mi esposo habían cambiado sutilmente desde nuestra llegada a Valencia y comenzaba a darme cuenta de lo mucho que había descuidado nuestra relación por culpa del nuevo vínculo emocional con mi suegro. Mientras tratábamos de encontrar respuestas juntos bajo el cielo estrellado, sentí como una sombra se cernía sobre nosotros. La inminente amenaza del descubrimiento nos acechaba constantemente como una sombra oscura dispuesta a devorarnos si bajábamos la guardia ni un solo instante más. La decisión estaba cerca, necesitábamos hablar seriamente sobre nuestro futuro antes de perder todo lo que habíamos construido hasta ahora, y antes de que alguien más pudiera descubrir nuestro secreto prohibido antes siquiera pudieran entenderlo. La mañana siguiente el aire en la casa era tenso y cargado. La familia se preparaba para el festival, pero yo solo podía pensar en las palabras que había compartido con él la noche anterior. La conexión que habíamos forjado era innegable, pero también lo era la presión de mantenerlo en secreto. Mientras los demás se movían de un lado a otro, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el de mi familia y el de mis deseos ocultos. Mi esposo había cambiado su comportamiento hacia mí. En lugar de la distancia habitual, mostraba una atención que no había visto en mucho tiempo. Se acercaba más, me preguntaba sobre mis intereses y hasta intentó hacerme reír con viejas anécdotas familiares. Pero esa cercanía me resultaba incómoda. Cada vez que sonreía o intentaba disfrutar del momento, una parte de mí se sentía culpable por la relación secreta que había comenzado a florecer. Mientras tanto, el suegro recibió una propuesta para un viaje a Italia con amigos, algo que podría alejarnos durante semanas. La idea de perderlo me llenó de angustia. ¿Qué haría yo sin esos momentos robados? ¿Sin las conversaciones profundas que compartíamos? Me encontraba en un dilema emocional. Por un lado, estaba mi familia y las expectativas que venían con ella, y por otro lado, mis sentimientos por el que crecía cada día. ¿Vas a ir al mercado hoy?, preguntó mi esposo mientras colocaba su chaqueta. Su voz sonó casi alegre, como si no hubiera nada más importante en su mente que la compra de frutas frescas para el almuerzo. Sí, respondí con un tono neutro, tratando de ocultar mi agitación interna. Voy a dar un paseo antes del festival. ¿Te gustaría que te acompañara?, insistió, sus ojos brillando con una esperanza renovada. No es necesario, dije rápidamente. Prefiero ir sola. Sentí como esa respuesta lo decepcionaba ligeramente y eso me hizo sentir aún peor. El mercado central estaba lleno de vida y colores vibrantes. Los aromas de frutas frescas y especias llenaban el aire mientras los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo. Intenté concentrarme en las compras, pero mi mente divagaba hacia él constantemente. Mientras caminaba entre los puestos, recordé cómo nos habíamos acercado durante esas noches estrelladas. Cada mirada intercambiada parecía contener un universo entero de emociones no expresadas. En medio del bullicio del mercado, lo vi al fondo hablando con un amigo en común. Su risa resonó en mis oídos como música familiar. Desvié la mirada rápidamente para no ser vista, la última cosa que quería era llamar su atención frente a otros. Sin embargo, no pude evitar sentir una punzada de celos al verlo tan feliz con alguien más. Regresé a casa cargando bolsas llenas de productos locales y una sensación abrumadora de confusión emocional. Mientras preparábamos la comida juntos, noté cómo mi esposo trataba de involucrarse más en cada detalle, desde cortar las verduras hasta elegir el vino adecuado para acompañar nuestra cena familiar. Me alegra verte participar así, le dije con un tono amable pero distante. Quiero hacerte sentir especial, respondió él mientras servía la ensalada en un plato grande. Las palabras resonaron en mí como un eco inquietante. Había pasado tanto tiempo desde que sentí esa atención genuina por parte de él. Pero al mismo tiempo sabía que esa conexión estaba siendo amenazada por mis sentimientos hacia su padre. La cena fue animada, risas y anécdotas familiares llenaron el aire mientras todos disfrutábamos del momento juntos. Sin embargo, cada bocado me sabía amargo porque yo sabía lo que realmente deseaba, estar cerca de él y no solo físicamente sino emocionalmente también. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. La brisa nocturna acariciaba mi piel mientras miraba las luces parpadeantes del festival a lo lejos. Mi corazón latía desbocado al recordar los momentos compartidos con él,
como nuestras manos se habían rozado sutilmente y como nuestras miradas parecían hablar sin necesidad de palabras. En ese instante crucial, decidí enviarle un mensaje: ¿podemos hablar más tarde? No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta: claro. Esa simple palabra encendió una chispa dentro de mí. Necesitábamos hablar sobre lo que estábamos sintiendo antes de que todo se volviera insostenible. Cuando llegó la noche y todos se retiraron a dormir después del bullicio del festival familiar, me encontré esperando ansiosamente su llegada en el pequeño rincón donde solíamos charlar a solas. Él llegó sigilosamente como siempre lo hacía, nuestras miradas se encontraron instantáneamente y sentí esa atracción magnética nuevamente fluir entre nosotros sin esfuerzo alguno. Debemos ser cuidadosos, dijo él en voz baja mientras tomábamos asiento bajo la luz tenue del balcón iluminado por farolitos decorativos. Lo sé, respondí casi susurrando mientras miraba hacia abajo nerviosamente. Pero siento que estamos perdiendo algo valioso si no hablamos sobre esto. Él asintió lentamente antes de continuar: mi viaje es inminente. No quiero perderte. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, ese deseo compartido era palpable entre los dos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor prohibido e incertidumbre y otro marcado por responsabilidades familiares ineludibles. No estoy seguro, murmuró él mientras nuestra cercanía aumentaba aún más ante la presión del tiempo corriendo contra nosotros. Ese instante se volvió eterno, ambos sabíamos lo que estaba en juego pero también entendíamos lo complicado que sería tomar cualquier decisión definitiva ahora mismo, especialmente cuando todo nuestro entorno parecía estar esperando algo más grande e inevitablemente complicado. Entonces escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. La suegra había decidido salir al balcón justo cuando estábamos compartiendo ese momento crítico juntos. La tensión aumentó instantáneamente mientras nos miramos alarmados, sentimientos encontrados inundaban nuestros corazones ante esta inminente interrupción inesperada. La suegra se detuvo en seco, sus ojos recorriendo el balcón como si buscara respuestas. La tensión era palpable y por un instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. El murmullo de la fiesta de las fallas se convirtió en un eco distante. Miré a mi suegro, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó ella, con un tono que dejaba entrever su desconfianza. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. No había una respuesta sencilla, no había una forma de explicar lo que estaba sucediendo sin arriesgarlo todo. Solo estábamos disfrutando del aire fresco, respondió él, tratando de sonar casual mientras su mirada buscaba la mía. En ese momento comprendí que la situación era más complicada de lo que había imaginado. La conexión que habíamos cultivado durante esos días se sentía ahora como un hilo frágil ante la mirada inquisitiva de la madre. La suegra frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. No me gusta que estéis solos. Su voz era firme y las palabras resonaron en mí con más fuerza de lo que esperaba. Era como si cada sílaba empujara a la superficie las dudas que había estado evitando. Estamos bien, insistí, tratando de sonar convincente aunque mi corazón latía con fuerza. Ella no parecía convencida, y su mirada se volvía más intensa. Mientras intentábamos salir del aprieto, un grupo de familiares apareció al final del pasillo, riendo y hablando animadamente sobre los fuegos artificiales que estaban por comenzar. La distracción fue un alivio momentáneo, sin embargo, sabía que esta situación no podía continuar así. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de alegría y ansiedad. Las fiestas continuaban en Valencia, las calles estaban llenas de luces brillantes y música festiva. Pero cada vez que veía a mi suegro, recordaba ese momento en el balcón y la sensación de ser observada. Una tarde decidí visitar el mercado central para distraerme un poco. Caminando entre los puestos llenos de frutas frescas y especias aromáticas, intenté sumergirme en la atmósfera vibrante del lugar. Sin embargo, mi mente seguía volviendo a él, sus ojos intensos y esa conexión inexplicable. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con su madre. La conversación fluía con naturalidad entre ellos, reían sobre anécdotas familiares mientras yo me sentaba al margen, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida.
¿Te gustaría venir a ver los fuegos esta noche?, preguntó él al verme entrar. Asentí sin entusiasmo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros 3 días atrás. Mientras nos preparábamos para salir, noté cómo mi suegro me miraba desde el otro lado de la habitación. Había algo en su expresión que me hizo sentir viva pero también culpable. Durante los fuegos artificiales, todos parecían disfrutar del espectáculo menos yo. Cada explosión iluminaba el cielo oscuro pero también traía consigo recuerdos vívidos, momentos compartidos con él bajo las estrellas y conversaciones llenas de sinceridad. En medio del bullicio familiar, me encontré sola junto a una esquina del jardín donde podía observar sin ser vista por todos ellos. Allí estaba él nuevamente, se acercó con cautela como si supiera lo que estaba sintiendo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No estoy segura, respondí honestamente mientras miraba hacia el cielo iluminado por los fuegos artificiales. Lo sé, dijo él con un susurro casi inaudible. Es complicado. Fue entonces cuando alguien interrumpió nuestro momento. Un primo lejano comenzó a hablar sobre planes futuros para las vacaciones familiares próximas. La conversación giró hacia temas triviales mientras yo trataba de mantener mis pensamientos enfocados en lo superficial. Sin embargo, las tensiones ocultas comenzaron a salir a la luz cuando varios miembros comenzaron a discutir sobre dónde irían durante el próximo verano. Los desacuerdos eran evidentes, algunos querían ir a la playa mientras otros preferían destinos culturales más alejados. Siempre hacemos lo mismo, protestó uno de ellos alzando la voz mientras yo observaba desde lejos con creciente incomodidad. La discusión escaló rápidamente, palabras hirientes comenzaron a volar entre familiares cercanos mientras yo intentaba evitar involucrarme emocionalmente más allá del punto crítico ya alcanzado. En medio del caos familiar surgió otra vez esa atracción prohibida hacia mi suegro, como siempre buscaba mis ojos entre la multitud como si compartiéramos un secreto oculto bajo las risas ajenas. Finalmente logré escapar al interior donde encontré refugio momentáneo en una habitación vacía llena de recuerdos familiares colgados en fotos antiguas, sonrisas congeladas en el tiempo. El silencio era abrumador hasta que escuché pasos detrás de mí. Mi suegro apareció nuevamente, su mirada intensa provocando mariposas inquietantes dentro mío mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. No puedo seguir así, murmuré casi sin darme cuenta mientras lo miraba fijamente buscando respuestas en sus ojos profundos. Él respiró hondo antes de responder, tampoco puedo. Un instante después todo cambió cuando escuchamos voces acercándose nuevamente. La familia volvía tras haber resuelto sus desacuerdos momentáneamente, y nos encontramos atrapados entre dos mundos irreconciliables. Nuestra conexión secreta frente al deber familiar inquebrantable. Mientras ellos entraban riendo sin saber nada sobre nosotros dos, yo sabía que debía tomar una decisión crucial pronto. Podría elegir entre seguir adelante con esta relación, o aferrarme al amor familiar. El bullicio de la familia llenó la habitación, risas y charlas se entrelazaban mientras yo permanecía en un rincón, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. La mirada de mi suegro se cruzó con la mía, y en ese instante el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, pero ahora se sentía como un peso sobre mi pecho. Las luces tenues del bar del barrio del Carmen iluminaban sus rasgos serenos, y el aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire. A pesar de la alegría familiar, una sombra de incertidumbre me envolvía. ¿Era posible seguir adelante con esta conexión prohibida? ¿Podía dejar todo atrás? La risa de mis hijos resonaba en mis oídos, recordándome lo que realmente estaba en juego. Sin embargo, cada vez que miraba a mi suegro, las dudas se desvanecían momentáneamente. Habíamos compartido momentos sinceros y profundos, había algo más que simple atracción. En nuestras conversaciones nocturnas, habíamos revelado anhelos ocultos y sueños perdidos. La noche avanzaba y las luces del bar comenzaron a parpadear con el ritmo de la música. Mi esposo estaba en el centro de la sala, riendo con su madre y mis hijos. Un momento feliz que contrastaba con mi tormento interno. La idea de perder esa felicidad familiar me aterraba tanto como perder a mi suegro. De repente él se acercó a mí con una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara.
Su tono era firme pero lleno de preocupación. Me llevó a un rincón apartado donde la música sonaba suavemente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su mirada intensa penetrando en mi alma. No lo sé, respondí sin poder evitar que mis manos temblaran ligeramente. No puedo seguir así. Te quiero, confesó sin rodeos. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano que nunca había imaginado escuchar. El tiempo pareció detenerse mientras su declaración flotaba entre nosotros. La intensidad del momento me llenó de confusión. Por un lado, deseaba corresponderle, pero por otro lado, sabía las consecuencias devastadoras que eso implicaría. ¿Y si decides irte?, le pregunté casi en un susurro, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Si me voy, no podría dejarte atrás, dijo él con sinceridad desgarradora. En ese instante comprendí que no solo estaba lidiando con mis propios sentimientos, había un amor genuino entre nosotros que desafiaba las normas familiares y sociales. Pero la realidad seguía presente, su viaje inminente significaría una separación dolorosa. Mientras regresábamos al grupo familiar, una sensación inquietante comenzó a invadirme. La alegría ajena contrastaba brutalmente con mi confusión interna. ¿Era posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Podría encontrar una solución que no destruyera todo lo que había construido? A medida que avanzábamos hacia la mesa donde estaban todos reunidos, noté cómo los ojos de mi suegra me observaban detenidamente, parecía captar algo más allá de las risas y las conversaciones superficiales. Su mirada era inquisitiva y llena de sospechas. La cena continuó sin problemas aparentes. Los platos eran servidos uno tras otro mientras yo luchaba por mantener una expresión neutral. Pero cada vez que cruzaba miradas con él, sentía como nuestra conexión latía con fuerza bajo la superficie. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a retirarse hacia sus habitaciones para descansar después del largo día festivo, decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente agitada. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminaba sola bajo el cielo estrellado. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, no era otra persona sino él nuevamente. Su presencia me proporcionó una mezcla extraña de consuelo y ansiedad. ¿Por qué te has ido?, preguntó al acercarse. Necesitaba pensar, respondí sin mirar hacia arriba. Yo también, admitió mientras se colocaba junto a mí observando el horizonte oscuro del mar. El silencio se volvió pesado entre nosotros mientras contemplábamos las olas rompiendo suavemente sobre la arena dorada. Finalmente rompí el silencio, no puedo seguir así. Él giró su cabeza hacia mí, podía ver cómo luchaba internamente también. ¿Qué quieres decir? No puedo dejarlo todo atrás, no puedo lastimar a nadie más, expresé sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar ante esa realidad aplastante. Pero, ¿y nosotros?, cuestionó él casi desesperado. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que significaría renunciar a esa conexión tan intensa e inesperada que habíamos construido juntos durante esos días mágicos en Valencia. De repente una risa lejana interrumpió nuestros pensamientos, era uno de mis hijos jugando cerca del agua junto a su primo. Esa risa alegre resonó dentro de mí como un recordatorio doloroso del amor familiar al cual pertenecía incondicionalmente. Fue entonces cuando vi llegar desde lejos una figura familiar, mi nuera, con una expresión radiante en su rostro, venía corriendo hacia nosotros cargando algo entre sus brazos, un pequeño paquete envuelto con cuidado. «Mamá, mira lo que encontré», exclamó emocionada mientras se acercaba más rápido junto al sonido del mar rompiendo detrás suyo. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta, ese pequeño paquete contenía algo inesperado, un nuevo miembro para nuestra familia, y ese simple hecho podría cambiarlo todo. Mi mente comenzó a girar rápidamente ante lo inevitable. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo afectaría esto nuestra relación secreta? Y sobre todo, ¿podría seguir adelante sabiendo lo que estaba por venir? La incertidumbre llenó cada rincón mientras mirábamos juntos aquel momento inesperado transformarse en algo mucho más grande.